Buenas, ¿cómo están? Me presento, soy el alumno Ordóñez Fernando de la carrera de licenciatura en sistemas. En esta clase vamos a abordar el tema de arquitectura en Scrum y verificación con historias de usuario. Eh, Vamos a analizar, vamos a estudiar cómo se cruzan dos de las disciplinas claves para el desarrollo de software moderno, que en este caso sería la arquitectura como base estructural y el testing o verificación como garantía de calidad. El objetivo que tenemos es entender que no se debe sacrificar la estructura ni el control de fallas en pos a la velocidad. Vamos a ver metodologías, vamos a analizarlas para ver cómo se hace esto posible, mantener esta sinergia. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver un contenido de clases. Bueno, en este contenido de clases vamos a estructurar en 4 bloques. Primero la introducción, vamos a ver lo que es la velocidad versus la calidad. Acá, como dice acá, el dilema de desarrollo ágil moderno. Y por qué ninguna debe sacrificarse, ni la velocidad ni la calidad se debe sacrificar. Vamos a ver en el segundo bloque lo que es el módulo 1, la parte de arquitectura. Vamos a abordar lo que es el sprint 0, los conductores arquitectónicos, métodos ADD y ATAN y el rol que desempeña el arquitecto en cada sprint. Como bloque 3 vamos a ver lo que es el módulo 2, en este caso sería los casos de prueba. Vamos a ver lo que son las historias de usuario, los casos de uso, los procedimientos, que en este caso son 4 pasos importantes. Vamos a desarrollar esto. Vamos a ver lo que son las matrices lógicas e inyección de datos reales. Y por último vamos a ver las técnicas de datos para aprender a seleccionar valores de prueba que sean realmente efectivos. Esto vamos a abordar como contenido de clase. Vamos a pasar a la siguiente filmina, la siguiente diapositiva. Bien, a ver. Bien, el primer bloque que vamos a ver en este caso, no sé si, bien, en este caso es velocidad versus calidad. Vamos a caracterizar con las principales características cada uno, tanto la velocidad como la calidad. En este caso, vamos a comenzar con velocidad, que lo define como time to market. Y tiene estas principales características. Scrum exige entregas funcionales al final de cada sprint. Entre 2 a 4 semanas. El mercado premia a quien llega primero con una solución. Dice que la presión sobre los equipos es constante y creciente. Los cambios de requisitos son esperables y no excepcionales. Estas son las características de velocidad. Vamos a pasar ahora con calidad, que a calidad, lo tenemos como arquitectura más testing, que nos dice acá: sin arquitectura sólida, el software se degrada sprint a sprint. Sin pruebas estructurales, los errores llegan al usuario final. El costo de corrección crece exponencialmente cuanto más se tarde en detectarlo. Y también este es una de las características más fuertes. La deuda técnica acumulada puede paralizar al equipo durante 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir con esto? Que velocidad sin calidad genera deuda técnica, puede ser muy grave en este caso. ¿Y qué pasa? La calidad sin velocidad nos deja fuera de mercado. Entonces lo que queremos ver es que en este caso Scrum, bien aplicado, integra ambas, es decir, velocidad más calidad. Vamos a verlo en la siguiente filmina. El papel de la arquitectura de software en Scrum. Tomamos esta definición del autor Charlie Alfred, que señala: la arquitectura es el aceite y filtro que lubrica adecuadamente Scrum. Ahora vamos a continuar
con los roles del Scrum y el arquitecto. En este caso ya conocemos los tres roles que tiene Scrum. El primero, Product Owner, define qué construir, gestiona el Product Backlog, prioriza valor de negocio, representa al cliente ante el equipo. Después, el Scrum Master facilita el proceso ágil, elimina impedimentos, protege al equipo de interrupciones y asegura el cumplimiento de Scrum. Después, el equipo de desarrollo dice autoorganizado y multifuncional. ¿Qué es lo que hace? Diseña, codifica, prueba y entrega incrementos funcionales al final de cada sprint. ¿Qué problema surge acá? El problema es dónde encaja el arquitecto de software. Scrum no define un rol de arquitecto. Esto, al decir Scrum no define un rol de arquitecto, pues entonces esto lo que provoca es que genera dos antipatrones frecuentes. ¿Qué es lo que dice? El arquitecto se aísla y entrega documentos que nadie lee ni respeta durante el desarrollo. Otro antipatrón, al no haber una arquitectura, el equipo construye sobre arenas movedizas y acumula deuda técnica sprint a sprint. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué garantiza la arquitectura de software? Bueno, la arquitectura del software es fundamental porque define la estructura del sistema para garantizar sus atributos de calidad, también conocidos como requisitos no funcionales. Son características técnicas que el cliente da por sentada en el producto, pero rara vez va a escribir va a escribir en un ticket de negocio estos requerimientos funcionales. Entonces, estamos hablando de objetivos mesurables, objetivos que se pueden medir. En este caso, el rendimiento. El sistema responde en menos de 2 segundos, bajo una carga de 1000 usuarios simultáneos. Otro atributo que también se debe medir es la seguridad. Los datos sensibles están cifrados y el acceso está controlado por roles. Otro requerimiento no funcional sería la escalabilidad. El sistema puede crecer horizontalmente sin rediseño cuando la demanda aumente. Otro, la mantenibilidad. Un modo puede modificarse sin afectar a los demás. Esto tiene que ver el bajo acoplamiento. Después, la disponibilidad. El sistema opera el 99.9% del tiempo. Recuperación automática ante fallos. Y la última, la reutilización. Los componentes diseñados en Sprint 0 son reutilizables en múltiples features. Bien, vamos a comenzar dando solución a esto. Bueno, vamos a hablar que la solución para integrar estas necesidades en el ciclo ágil es la implementación de un sprint, el Sprint 0. Dice que bueno, es una interacción inicial donde se establece la arquitectura base. Bien, bueno, digamos, en esta fase el arquitecto analiza los llamados conductores arquitectónicos. ¿Qué hacemos ahí? Seleccionamos únicamente los objetivos de negocio de mayor prioridad y los escenarios de calidad más críticos. Bueno, es importante también aclarar que no se necesita tener el 100% de los requisitos detallados del proyecto para empezar. Se trabaja con los más importantes para arrancar. Bueno, también durante este sprint, la arquitectura general se diseña de manera iterativa, utilizando el método ADD y se evalúa rigurosamente mediante el método ATAN. Bueno, el entregable final dice que bueno, es un documento de arquitectura refinado más el sistema de esqueleto listo para comenzar con el sprint 1. Bueno, ahora vamos a ver cómo se muestra acá. Tenemos la arquitectura base. El resultado de esta arquitectura base es un documento refinado
más un esqueleto dice un esqueleto listo para comenzar con el sprint 1. Ahora vamos a desarrollar un poco más lo que vienen a ser las metodologías ATAN y ADD en la siguiente filmina. A ver. Bien. Ahora vamos a ver las herramientas en el sprint 0. En este caso el ADD y el ATAN. Bueno, el ADD, Attribute Driven Design, dice, a ver, ¿qué es? Dice, es un método de diseño que descompone el sistema iterativamente en módulos, priorizando siempre los atributos de calidad más críticos. ¿Cómo funciona? Se selecciona el módulo a descomponer y se elige el escenario de calidad más crítico. También se selecciona el patrón arquitectónico adecuado para después instanciar y asignar responsabilidades. Y por último, se verifica y se vuelve a repetir. La otra herramienta que tenemos, o otra metodología, es el ATAN, Architecture Trade-off Analysis. ¿Qué es el ATAN? Es un método de evaluación que analiza si la arquitectura diseñada cumple con los escenarios de calidad y detecta los trade-off y riesgos antes de comenzar su desarrollo. ¿Qué identifica? Como lo dijo, se identifican los puntos de sensibilidad, que son decisiones críticas, los trade-off, como dice acá, ganar en A implica perder en B, riesgos arquitectónicos identificados, puntos de no riesgo, que serían las decisiones ya confirmadas, y qué resultado tenemos. Obtenemos una arquitectura validada antes de codificar. Bueno, ahora vamos a ver el arquitecto en el sprint 1 y todas las responsabilidades. Bueno, una vez que terminamos el sprint 0, el arquitecto pasa a ser un miembro activo y cotidiano dentro del equipo de desarrollo Scrum, asumiendo 4 responsabilidades. Una de las responsabilidades es la priorización del producto backlog. Ahora dice que colabora con el PO para asegurar que las tareas con impacto arquitectónico tengan la prioridad correcta. Por ejemplo, una nueva feature puede requerir cambios estructurales que no se ven a simple vista. Otra responsabilidad que tiene el arquitecto es la guía técnica al equipo de desarrollo. Resuelve dudas de implementación en el momento, evita que el equipo tome atajos que violen la visión arquitectónica, y el arquitecto es el guardián de las decisiones de diseño. Otra responsabilidad es el control de conformidad arquitectónica. Revisa cada incremento al finalizar el sprint para verificar que lo entregado respeta las estructuras, respeta la estructura base del sprint 0. Detecta desvíos antes de que se conviertan en deuda técnica. Otra responsabilidad es el refinamiento iterativo de la arquitectura. La arquitectura no es un documento congelado. Cuando aparecen nuevos requisitos o cambian las prioridades de negocio, el arquitecto actualiza los diseños y comunica los cambios al equipo. Pasamos al siguiente. Bueno, vamos a comenzar a entrar al módulo 2, que son verificación de casos de prueba desde historia de usuario. Veremos cómo el enfoque clásico de los casos de uso y el enfoque actual de Scrum, historias de usuario, en este caso buscan exactamente lo mismo: encontrar errores antes de que lleguen al usuario. Bueno, acá vamos a ver una similitud entre los casos de uso y las historias de usuario. En este caso, el enfoque tradicional de testing de Gene Human usaba casos de uso. En el mundo ágil, o en este caso Scrum actualmente, usa historias de usuario. La estructura es diferente, pero el objetivo y la lógica son idénticos. ¿Sí? Tenemos el enfoque tradicional, en este caso casos de uso. En este enfoque contamos con un flujo básico o principal.
digamos, un camino feliz o un camino exitoso, algo donde todo sale bien. Por ejemplo, acá dice el camino donde el actor logra sus objetivos sin interrupciones. Todos los pasos son exitosos. Y después contamos con un flujo alternativo desvío. Que este sirve para gestionar los desvíos, los errores de validación o excepciones, donde cada desvío obliga a diseñar un caso de prueba más. Después tenemos lo que vendríamos a ser el enfoque ágil, o actualmente lo que usa Scrum, que son las historias de usuario. La lógica es similar. Utilizamos el flujo básico, donde se marca, digamos, los pasos exitosos o todos los pasos exitosos del usuario, digamos. Después contamos con los criterios de aceptación o flujos alternativos. Por ejemplo, dado que, cuando, entonces, definen todas las variantes, ¿sí? Condiciones de error, validaciones y casos límite. Lo mismo, para cada criterio de aceptación genera al menos un caso de prueba. Bien, vamos a continuar. Es la parte de procedimientos de 4 pasos para derivar casos de prueba. Bien, dice que esto es aplicable a cualquier historia de usuario. Este proceso se repite, es sistemático y es trazable. Bien. Bueno, el primero de esos pasos tenemos que identificar los escenarios posibles. Acá nos dice que hay que mapear todos los caminos de la historia de usuario, tanto los caminos, en este caso el camino exitoso y los caminos alternativos. En este caso pueden ser los errores de validación, rutas alternativas, condiciones del borde, excepciones del sistema. Usar los criterios de aceptación como guía. Bueno, entonces el segundo paso tenemos identificar las condiciones y contextos. Para cada escenario, definir exactamente qué condiciones, acciones del usuario o eventos del sistema hacen posible ese camino. Responder, ¿qué tiene que ser verdad para que este escenario ocurra? Bien, como tercer paso vamos a definir los casos de prueba, donde tenemos esta lógica: validado, invalidez o NA, que significa no aplica. Crear al menos un caso de prueba por escenario. Usar estados lógicos B, válido, y inválido, o NA, no aplica, aún sin datos reales. Esta matriz lógica es el esqueleto del caso de prueba. Y como cuarto paso, inyectar datos de pruebas reales. Reemplazar el que vendría a ser válido, inválido o no aplica por valores concretos, usando técnicas de caja negra, particiones de equivalencia, clases de datos, que serían las clases de datos, y valores límite, bordes extremos. El resultado es un caso ejecutable al 100%. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a ver un caso práctico: historias de usuario y criterios de aceptación. Bien, como historia de usuario tenemos el siguiente ejemplo: como estudiante quiero inscribirme a materias para poder cursar el siguiente semestre académico. Bueno, vamos ahora a detallar los criterios de aceptación. Tenemos el primer criterio de aceptación 01, que nos dice: dado que el estudiante ingresa sus credenciales, usuario y contraseña, cuando los datos son válidos, entonces el sistema autentica al estudiante y muestra el catálogo de materias disponibles. Vamos al segundo criterio de aceptación. Dado que el estudiante intenta iniciar sesión cuando ingresa credenciales incorrectas, entonces el sistema muestra un mensaje de error y solicita reingreso. No avanza al catálogo.
el criterio de aceptación 03. Dado que el estudiante selecciona una materia del catálogo cuando tiene los prerequisitos cumplidos y hay cupo disponible, entonces el sistema registra la inscripción y muestra confirmación. Y el criterio de aceptación 04 dice, dado que el estudiante selecciona una materia cuando no tiene los prerequisitos aprobados, el sistema muestra un mensaje de error e impide la inscripción, devolviéndolo al catálogo. Bien, acá podemos observar que los criterios de aceptación definidos por el negocio nos marca caminos de prueba. El criterio de aceptación 01 y el criterio de aceptación 03 nos indican las condiciones del éxito, requiriendo credenciales válidas y cumpliendo prerequisitos académicos y cupo disponible en la materia para arrojar una confirmación. Por su parte, el criterio de aceptación 02 es una alternativa, un desvío, porque las credenciales son incorrectas. Entonces, en este caso, se debe bloquear el acceso del catálogo. Y el criterio de aceptación 04 detalla la regla de negocio, que restringe la inscripción si el alumno posee correlativas pendientes, obligándolo a regresar al catálogo. Eso quiere decir, si no tenés las correlativas correspondientes, no te vas a poder inscribir y te va a devolver al catálogo. Bueno, esto sería un caso práctico. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien. Ahora vamos a seguir viendo los pasos. Ahora vamos a ver los escenarios identificados y sus condiciones. Bien. Paso 1 y 2 aplicados. De los criterios de aceptación surgieron 3 escenarios de prueba principales. Vamos a mencionarlo. El RC1, que es inscripción exitosa, cumple con las siguientes condiciones. Usuario ingresado es válido, se registró al sistema. Contraseña ingresada válida, coincide con la registrada. También tenemos los prerequisitos de las materias, están como cumplidos. Materias anteriores aprobadas. ¿Cupo disponible en la materia? Sí, hay cupo disponible. Y el resultado esperado es que el sistema registra la inscripción y muestra la pantalla de confirmación exitosa. El origen de esto sería el CA1, el criterio de aceptación 01 y el criterio de aceptación 03. Después tenemos RC2, que es error de autenticación. ¿Qué condiciones está cumpliendo? El usuario ingresado es válido, existe el usuario, pero la contraseña ingresada es inválida, o está incorrecta o vacía. Pero requisitos no aplica. No se llega a esta validación. Cupo no aplica también. El resultado esperado es que el sistema muestra un mensaje de error de login. No permite avanzar al catálogo. Bien, el origen de este caso es el criterio de aceptación 02. Por último, tenemos el último escenario, que vendría a ser RC7. Un ejemplo de esto. Falta de prerequisitos. Condiciones. El usuario ingresado es válido. La contraseña ingresada es válida. Prerequisitos de la materia. No cumplido. No cuenta con las correlativas pendientes. Cupo disponible. Válido. Hay cupo, pero no importa, ya que no cumple con los requisitos, los prerequisitos de las materias. Bueno, el resultado esperado. El sistema muestra un error de prerequisitos e impide la inscripción. Vuelve al catálogo. El origen es el criterio de aceptación 04. Estos son los 3 escenarios posibles derivados de los criterios de aceptación que vimos en la diapositiva anterior. Bien, ahora vamos del ejemplo anterior, vamos a hacer el paso 3 y 4 de la matriz lógica a datos reales. Bien. El paso 3 habla de las matrices de condiciones lógicas, donde habíamos especificado que B era válido y inválido y NA no aplica. Bueno, vamos a ir
ir acomodando en esta tabla, primero que nada los casos, que son estos tres casos que ya vimos, los escenarios, los tres escenarios que vimos. Bueno, en este caso tenemos RC1 y tenemos usuario, password, prerequisitos y cupo. Y también resultado. Si vamos viendo, tenemos que anteriormente teníamos un usuario ingresado, es válido, contraseña ingresada válida, prerequisitos cumplidos, cupo disponible sí, y resultado esperado. El sistema registra la inscripción y muestra una confirmación exitosa. Si vamos a la tabla o matriz, en este caso, vemos que el escenario 1, el usuario es válido, el power es válido, prerequisitos válido, cupo válido. Resultado esperado, la inscripción es OK. Si vamos al escenario 2, tenemos que el usuario es válido, pero el password es incorrecto o inválido. Volvamos de nuevo. Y la contraseña la teníamos que era inválida o era incorrecta o estaba vacía. También los prerequisitos y digamos al tener la contraseña no validada, en este caso no podemos avanzar con los prerequisitos, no se puede verificar los prerequisitos y tampoco el cupo. Por esta razón no aplicaría para los demás. Entonces vamos a la matriz y al tener un usuario válido existente y un password inválido, no podemos avanzar a validar los demás campos. Entonces, en este caso prerequisitos no aplica y cupo tampoco no aplica. Entonces como resultado esperado, error de logueo. Bien, como escenario 3 tenemos que el usuario es válido y el password es válido, pero en el caso anterior, ¿qué pasa? Tenemos válido el usuario y contraseña, entonces sí podemos loguearnos. Al loguearnos se revisan o validan los prerequisitos de la materia. En este caso no cumplimos con la correlatividad pendiente, entonces cupo disponible dice que es válido y el resultado esperado muestra un error, pero este es error de prerequisitos. Volvemos a la matriz y bueno, usuario y password válidos, prerequisitos e inválido. El cupo había disponibilidad y bueno, nos tira un error, nos tira un resultado de que sin prerequisitos no podemos continuar. Y bueno, nos devuelve al catálogo. Bien, ahora pasamos al paso 4, donde en el paso 4 lo que vamos a hacer es darle datos reales. ¿Sí? Vamos a darle datos reales. En este caso, vamos a tener un usuario que va, en este caso le pusimos el mismo autor, jhuman. Bueno, jhuman, password 123, prerequisitos, este es el código de una materia, debe tener previamente aprobado el M101, que es el código de una materia, y el resultado esperado es confirmación de inscripción. Como escenario 2, también lo mismo, el usuario, nada más que el password no lo ingresé, y por lo tanto no podemos evaluar el prerequisito. ¿Sí? Bueno, acá me falta el cupo, pero en este caso el cupo, en este caso es que si hay cupo, digamos. Bueno, en este caso vamos al... Bueno, el mensaje de error es error de autenticación, ya que no se puede comprobar el logueo. Vamos al último escenario, tenemos el usuario y tenemos el password. Vamos a poder loguearnos correctamente, pero acá nos dice que para ingresar no tenemos el E201 como prerequisito. No lo encontramos, no lo tenemos. Entonces el mensaje que nos devuelve es que tenemos un prerequisito faltante. Bueno, ya pasamos de una matriz lógica a datos reales. Esta sería como como casos de prueba. Ahora, ¿por qué separar los dos pasos? La matriz lógica paso 3 es reutilizable. Si cambian los datos de prueba, solo actualizas el paso 4. Es decir, solamente vamos a actualizar esto. Esto lo vamos a dejar tal como está.
Si solo actualizas el paso 4 sin rediseñar la lógica. La lógica la mantenemos entonces. Además, permite que diferentes personas trabajen la lógica y los datos de forma independiente. Bien. Bueno, las historias de usuario nunca cubren todo. ¿Qué pasa si el sistema cae a mitad de la inscripción? ¿Qué si el usuario deja el formulario incompleto? Si superan los límites de materias permitidas. Esos escenarios no escritos suelen ser más críticos en producción. Bien, vamos ahora a pasar a la siguiente y la última diapositiva. Bien. Bien, tenemos las técnicas para definir datos de prueba. Para elegir los datos del paso 4 no alcanza con inventar valores al azar. Existen técnicas de caja negra que maximizan la cobertura, minimizando la cantidad de casos de prueba necesarios. Una de las técnicas son particiones de equivalencia, que es dividir el dominio de entrada en clases, es decir, particiones, donde todos los valores de una clase se comportan igual. Si un valor de la clase falla, todo falla. En ejemplo, campo, edad. Tenemos un rango de entre 18 a 65 años. Probamos con un valor de 30. Esta clase es válida. Después, para menores de 18, probamos con un dato de 10. En este caso, la clase es inválida, ya que como lo definimos, todas las clases se comportan igual. Si un valor de la clase falla, todos fallan. En este caso ya habíamos puesto una clase válida de 18 a 65 años. Por debajo de 18 o por arriba de 65, probamos con datos de 10 a 70. Esta clase es inválida. Y si ingresamos letras, también es inválida. Si probamos con ABC, estaríamos ingresando letras. En este caso fallaría la clase. Solamente la clase es válida cuando ingresamos ingresamos una edad que está comprendida entre 18 y 65 años. Bien, como segunda técnica tenemos lo que se llama análisis de valores límite. ¿Qué es? Dice, los errores tienden a ocurrir en los bordes de las particiones. Se prueban los valores en el límite exacto, justo debajo y justo arriba de cada frontera. En este caso, tenemos el mismo ejemplo, edad y límite 18. Bien, en este caso estamos hablando de un rango de 18 a 65 años. ¿Está bien? Bueno, si ingresamos un valor, en este caso 17, se debería rechazar porque está justo debajo, digamos, y no está dentro del límite del rango. Si ingresamos 18, debería aceptarse. Es el límite inferior válido. Lo mismo pasa si ingresamos 19, está dentro, se debería aceptar y está justo arriba del límite de 18. Y si ingresamos 65, se acepta. Cuando ingresamos 66, se rechaza porque es un límite superior. No está dentro de este rango. Bien. Combinando ambas técnicas, se maximiza la detección de errores con el mínimo de casos de prueba necesario. Bien, ahora vamos a pasar a... Bueno, ya finalizando con la clase, vamos a ver una pequeña síntesis de las cosas más importantes. En este caso podemos hablar de la arquitectura. La arquitectura es importante para todo diseño de software. Obviamente que esto es importante para el sprint 0, donde ahí es donde debería sentarse la arquitectura, digamos sentarse, desarrollarse. Y esto beneficia que el código no se vuelva un caos. Después otra cosa que vimos son las historias de usuario y cómo se
digamos, cómo se crean o cómo podemos trabajar con esta historia de usuario, es usando el método de los 4 pasos. Eh, es importante para que las pruebas sean profesionales y ordenadas, digamos. Bien, la importancia del método de los 4 pasos para la historia de usuario. Y por último, hacer hincapié en la calidad. La calidad no nos hace rápidos, pero hacer pruebas y cuidar una estructura no nos frena. Al contrario, es lo que permite que el proyecto siga funcionando bien y no cueste una fortuna en el futuro. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.